Bueno, quiero contarles que a principio de los 80, así como surgen diferentes tipos de alimentación, el bioquímico nutricional Colin Campbell investiga junto con otros investigadores de Oxford y además también con la Academia China de Medicina Preventiva la forma de alimentarse de diferentes lugares rurales de la China. Y es así como ellos dan a luz a lo que hoy conocemos la dieta basada en plantas. Una dieta que tiene bastantes beneficios y que, dicho sea de paso, basado además en este proyecto conocido como el Proyecto China, es que hoy vamos a aprender justamente de qué se trata esta dieta basada en plantas. ¿Es lo mismo que el veganismo? ¿En qué se diferencia? ¿Cuáles son las ventajas o tal vez desventajas si las hay de este estilo de alimentación? Es lo que vamos a conocer en este episodio de NutriAgenda. Sara Busabá te invita a explorar el mundo de la nutrición a través de los últimos hallazgos científicos, la opinión de los expertos y los mejores tips para tu día a día. Bienvenidos a NutriAgenda. Amigos, soy Sara Abusabá, nutricionista, dietista clínica y además magíster en Ciencias Básicas Médicas con mención en Bioquímica. Hoy tengo el gran gusto de tener una invitada, una colega que es especialista justamente en este estilo de alimentación. Se trata de Mónica Bamonde, quien además es fundadora de Te Nutres, especialista en alimentación basada en plantas. No hay muchas en nuestro país, así que mucha atención con todo lo que nos va a decir. Y además especialista en sistemas de gestión de calidad de buenas prácticas de manufactura y hace más de 13 años es nutricionista de la Clínica San Felipe. Mónica, bienvenida. Muchas gracias de antemano por darnos luces a este estilo de alimentación que mira que empieza más o menos en los 80, pero que va cobrando cada vez más importancia, ¿no? Y que, importante también, tener en cuenta las diferencias de lo que pudiera ser una dieta vegana. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Gusto de verte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias además por generar estos espacios para poder compartir nutrición, salud y sobre todo siempre basado en evidencia científica, ¿no? Que eso es bastante importante. Y muchas gracias a todos los que nos van a escuchar. Y nada, estoy aquí abierta a poder contestar todas las dudas, las consultas que pudieran tener. Siempre me gusta empezar con lo básico, ¿no? Para que todos lo puedan entender, ¿no? De hecho, la dieta vegana es una dieta que se basa en la alimentación en plantas, pero no toda alimentación en plantas necesariamente es una dieta vegana. Puede sonar un trabalenguas, pero ¿cuál es la diferencia? Y además, los diferentes tipos y corrientes de estilos de alimentación que tienen como centro las plantas. Sí, mira, en realidad hay que diferenciar lo que es alimentación basada en plantas de lo que es el veganismo, o a veces se le dice dieta vegana. En realidad no existe como tal la dieta vegana, porque el veganismo es una filosofía de vida, es más por un tema ético. Las personas que decidimos no consumir ningún animal ni ningún subproducto animal, lo hacemos inicialmente por la protección de los animales, por evitar todo este tema del sufrimiento. ¿Ok? Eso, digamos que es el foco fundamental de este estilo de vida del veganismo. En cambio, la alimentación basada en plantas está más direccionada con no comer ningún alimento de origen animal ni ningún subproducto, pero de manera saludable. Porque, a ver, una persona vegana puede comer azúcar, puede comer harinas, puede tomar gaseosa, puede tomar alcohol, todo eso es vegano, pero no es saludable. En cambio, la alimentación basada en plantas está más direccionada en no consumir animales y comer de una manera adecuada para cubrir requerimientos, que Ujú. no deberían estar, digamos, separados, deberían complementarse. Porque siempre yo le digo a mis pacientes, porque la gran mayoría de mis pacientes son personas que quieren hacer la transición, cambiar su patrón alimentario, o ya lo vienen haciendo, pero desean mejorar. Y yo siempre les digo, ¿no? La mejor manera de promover el veganismo, si es lo que ellos desean, es con salud. Que Exacto, porque si una no, persona vegana, claro, que se le cae no el tendría pelo, no tiene coherencia. energía, con anemia. Entonces, todo el mundo va a decir, oye, ser vegano, no, o sea, no es bueno, ¿no? Cuando hay muchos mitos, muchos paradigmas, y como en cualquier patrón alimentario, por ejemplo, una persona omnívora puede ser saludable también, como Ujú. puede no ser saludable. Entonces, Correcto. lo importante es cubrir requerimientos, así sea que uno decida comer proteína animal o proteína vegetal. Y es cierto que es
desde que esta alimentación, digamos, es selectiva, retira un cierto grupo de alimentos, que hay muchos estudios y muchas personas que avalan justamente el ser omnívoro, más bien se entiende que el tener una dieta basada en plantas tiene más bien muchos riesgos. Es verdad que es muy difícil llevar una dieta basada en plantas con salud, cubriendo requerimientos. Mira, sí hay, digamos, algunas cosas que se te pueden hacer un poco más difícil, sobre todo al principio, hasta que uno aprende, porque el mundo es omnívoro. Desde que casi la gran mayoría de nosotros hemos nacido omnívoros y nos han educado para cubrir requerimientos con productos de origen animal. Es más, en la universidad, que tú has estudiado Hemos conmigo, estudiado juntas, claro. claro, acuérdate que en fisiopatología la parte de vegetarianismo y veganismo iba con otras patologías, o sea, nos enseñaban en fisiopatología, ¿no? Ujú. Cómo cubrir requerimientos. O sea, es visto como algo complicado, difícil, y en realidad es cuestión de organizarse, aprender cómo uno debe hacerlo de una manera correcta. Entonces, Eh, hay cada vez más información, hay cada vez más profesionales que pueden ayudar en este camino, pero también, desgraciadamente, todavía hay mucha desinformación y contra eso es lo que yo lucho y siempre estoy ahí claro. tratando de promover salud, ¿no? Sin embargo, Mónica, de hecho, hay casos reportados de personas que han tratado de orientarse en realidad en una dieta vegana, ¿no? Que es Ujú. una dieta basada en plantas, pero digamos con filosofías distintas y que más bien inculcan esto también a sus hijos desde que son muy pequeñitos y han terminado justamente con incluso problemas legales, porque estos niños no terminan de cubrir sus requerimientos y afectan de manera severa a estos bebés. Y Así por es. otro lado, hemos tenido, por ejemplo, casos sumamente exitosos de deportistas, incluso olímpicos, que son veganos y han ganado medallas de oro y tienen una composición corporal maravillosa, tan buena como cualquier omnívoro, ¿no? Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? Mira, es importantísimo tener en cuenta algo. Lo único o el único alimento que reemplaza a las carnes son las menestras, incluyendo la soya y todos sus derivados, ¿ok? Y la suplementación con B12. O sea, esas dos cosas son fundamentales. Ya de ahí, digamos, ya viene en segundo plano, o es importante, pero digamos que no es tan importante como estas dos cosas, el tema del yodo, el omega, la vitamina D, etcétera, otros nutrientes que hay que aprender cómo cubrirlos en una dieta basada en plantas. Pero estos dos aspectos que yo te comento, el tema de la B12 y el tema de la proteína en cantidad suficiente, porque sí es cierto que la proteína de origen animal tiene una biodisponibilidad mayor, Es porque decir, la se proteína, aprovecha mejor. o sea, el porcentaje es más rápido, o sea, el cuerpo es más eficiente absorbiendo la proteína de origen animal de una manera que nosotros no nos damos ni cuenta, ¿no? Ujú. Pero si uno decide alimentarse con proteína vegetal, tiene que tener en cuenta algunos factores como por ejemplo un remojo adecuado de las menestras, una cocción adecuada, Ujú. combinar las menestras, por ejemplo, con vitamina C para absorber mejor el hierro, comer más. Los veganos Sí, comemos más, tenemos que comer más. sí, justamente, Mónica, es importante tener en cuenta estos detalles y a mí me gustaría ir paso a paso, ¿no? Porque ahora que mucha gente nos ve y nos escucha, probablemente digan, ok, este estilo de alimentación es lo que, con lo que yo me identifico y quiero hacerlo bien, ¿no? Ujú. Entonces, empecemos primero tal vez con los beneficios y los motivos por el cual yo podría acceder a una dieta basada en plantas. ¿Por qué es bueno para mí? Es bueno para mí porque yo, digamos, si yo cubro mis requerimientos con una alimentación basada en plantas, como lo ha demostrado hasta ahorita la ciencia y lo respalda el Colegio de Dietética Americano, los nutricionistas de Canadá, Australia, Brasil, hay muchísimas, digamos, posturas, ¿no? Que están en revistas de prestigio donde diversos especialistas respaldan la alimentación basada en plantas, siempre cubriendo requerimientos y con una suplementación adecuada de B12. Pero hay Eso beneficios a la salud, es decir, sí, esto va a reducir prevención, el riesgo de enfermedades. ¿Cuáles serían? sí. Prevención sobre todo de enfermedades crónicas, ¿no? Como Ujú. diabetes, la misma obesidad, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, gota, insuficiencia renal, hasta el mismo cáncer de colon. O sea, hay diversas enfermedades con las cuales yo puedo prevenir, ¿no? Diversas enfermedades que se pueden prevenir con una alimentación basada en plantas. Es además parte del tratamiento de muchas enfermedades, como por ejemplo la insuficiencia renal y la gota,
por protocolo desde toda la vida, son las proteínas vegetales las que se dan a los pacientes. Y Ujú, así en muchas enfermedades más, una alimentación basada en plantas puede ayudar. El tema, como siempre, es llegar a cubrir el requerimiento. Esos son los ujú, beneficios. Y los problemas, como por ejemplo tú ujú. mencionaste este tema de los niños que los crían veganos, pero a veces son personas veganas que desgraciadamente son irresponsables y son digamos, antimedicina tradicional, ¿no? Ujú. Entonces, preparan la leche vegetal para darle a un niño cuando sabemos que eso no es correcto, o sea, leches caseras, bebidas vegetales caseras, que no van a reemplazar jamás una leche maternizada en el caso de que no le puedan dar de lactar, no les dan la cantidad suficiente de menestras y no los suplementan con vitamina B12 muchas veces. Y ese es un Ujú. grave, grave problema. Ahora, Entonces ahí está ahí puede estar, digamos, el origen de por qué esos niños no tienen un crecimiento y desarrollo adecuado. una dieta basada en plantas, asesorada por un nutricionista experto como es tu caso, digamos, afecta o existe algún riesgo en cuanto al crecimiento y el desarrollo de ese niño o es una dieta segura para niños? En todo caso, ¿en qué rangos de edades no es tan conveniente y en qué rangos de edades se puede administrar una dieta así con total seguridad? Mira, uno puede alimentarse en base a plantas desde el vientre de la madre, o sea, una madre gestante que ya viene siendo vegana o plant-based o se alimenta en base a plantas, puede llevar un embarazo totalmente saludable con la suplementación adecuada, igual que las mamás omnívoras que también se suplementan. ¿Ok? Se Ujú. hacen los controles y, bueno, yo sé que no se debe hablar de experiencia propia ni de casos anecdóticos, pero digamos que en consulta nunca he tenido ningún problema con alguna madre gestante vegana, siempre han sido todos casos de éxitos. A ver, como en todo, así como hay problemas también con madres omnívoras, también pueden presentarse problemas, ¿no? Que a Claro, veces puede pasar, porque también vemos personas que pueden ser, se alimentan súper bien, hacen ejercicio, hacen todo perfecto y se enferman. correcto, correcto. O sea, Pero en el es caso de, un poco al azar. ¿cómo va la progresión? Por ejemplo, el niño nace, recibe su lactancia materna y cuando Sí, empieza la alimentación complementaria, desde ese tiempo, ¿es viable darle una sí, dieta basada en plantas? sí, totalmente Ok, viable. ok, Totalmente pero viable. siempre, siempre recordar y hay que hacer hincapié con la supervisión del nutricionista experto en una dieta basada en Sí. plantas. No todos estamos Y con formados ni somos suplementación, expertos. y Exacto. con suplementación de B12, ¿no? Y ahí Ujú. también es un tema que muchas veces las personas dicen, ah, pero entonces no es tan buena, ¿no? Si me tengo que suplementar con B12, entonces significa que no es completa. Y ahí hay que decir que la suplementación con B12, hay dos tipos de personas, los que se suplementan de manera indirecta y los que se suplementan de manera directa. Porque, ¿qué Ujú. pasa? Las únicas que producen B12 son las bacterias, las únicas. Entonces, cuando las personas consumen carne, ahí deberían consumir la B12, porque los animales deberían pastar y consumir de la tierra las bacterias y producir la B12, y cuando consumen el músculo de los animales, obtienen la B12. Pero Correcto. desgraciadamente, la gran mayoría de personas en el mundo no consumen animales que pastan o que comen de la tierra, sino que vienen de granjas industrializadas donde no obtienen estas bacterias para producir su B12. Entonces, estos animales son suplementados. Pero no sé Ujú. si a ti te ha pasado en consulta, si has visto los niveles de B12 que cada vez son más Sí, bajos, la gran mayoría de personas. es una tendencia que llama la atención. De hecho, cuando estudiábamos, una de las cosas que nos explicaban es que a partir de cierta edad, donde hay ya, digamos, problemas con ciertos factores que se van fabricando en el estómago, la Factor absorción intrínseco. va bajando y por eso es que hay una posible deficiencia de B12. Sin embargo, hoy estamos viendo en personas jóvenes y que no necesariamente es motivo de un consumo excesivo de alcohol, que también están teniendo ciertas deficiencias de B12. Entonces, sí, podría tener esta asociación que estás mencionando, ¿no? Entonces, esa es una forma de obtenerla, ¿no? A partir de carnes que vienen de animales que pastan y la otra indirecta, que asumo que a esa quieres hacer referencia, es la suplementación. Claro, y o sea, los animales también son suplementados. Entonces, las Correcto. personas que consumen animales consumen esta suplementación indirecta. Y Ujú. también habrán algunas personas que dicen, ah, pero las bacterias del intestino grueso producen B12. Totalmente. En el colon
las bacterias producen B12, pero la absorción de B12 es a nivel del ileum, en el intestino Ujú, delgado. ujú, Entonces, digamos, esa B12 que se produce en el colon no es utilizable por el cuerpo humano, se ujú. elimina. Vayamos entonces haciendo un recuento. La dieta basada en plantas, desde tu punto, es recomendable porque hay evidencia sólida que muestra que este tipo de alimentación puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos Ujú. hablando de diabetes, estamos hablando de problemas cardiovasculares. Y ahí en ese sentido preguntarte también, tú mencionaste al inicio, por ejemplo, que hay veganismo mal alimentado, ¿no? Sí, Una claro. dieta basada en plantas podría, digamos, conducirnos, por ejemplo, a un sobrepeso, a una obesidad, porque generalmente Sí, vamos a tener que incrementar más las fuentes de carbohidrato y almidones para poder cubrir energía, por ejemplo. sí. Mira, justo te quería enseñar, tú hablaste de El estudio, sí, este, ese. el estudio de China, sí, el doctor Colin Campbell, él es uno de los expertos, digamos, más famosos que Ujú, respaldan este patrón, ¿no? Y como tú dijiste, no, no es mi punto, en realidad, es digamos, lo que han demostrado las investigaciones a la fecha. Has ujú, escuchado hablar seguramente de las blue zones, de las zonas azules, ¿no? Las ujú, personas que se alimentan principalmente en base a plantas son más longevas. ujú. Eso es bien importante Sí, tenerlo en cuenta. sí. Y entonces, una dieta basada en plantas, bien conducida, que requiere una asesoría nutricional de una experta, como es tu caso, lo reitero, entonces puede llevarse bien incluso desde la alimentación complementaria hasta la vejez y poder tener todo el potencial de crecimiento y desarrollo. Pero hay cosas que tenemos que cuidar. Y una de las cosas que me decías al inicio es las proteínas, la B12, ¿no? Sí, Entonces, la B12 estimo que, digamos, es la suplementación, la forma más viable o más fácil de poder obtenerla, ¿no? Pero, ¿qué sí, hay de las proteínas? Vayamos un poco a eso. O sea, si alguien te pregunta, ok, ¿cómo cubro mis proteínas? ¿Cuánto de menestra tengo que comer? ¿Cómo las debo combinar para poder hacer una equivalencia con alimentos cárnicos? sí. Pero antes de eso comentaste del Sí. veganismo, si puede ser poco saludable. Sí, porque como te dije, si uno come full arroz blanco o a veces las personas, pastas, harinas, postres veganos, o sea, eso no te va a alimentar, ¿no? Entonces, Ujú, lo que es importante es elegir alimentos con densidad nutritiva y obtener todos los nutrientes de estos en las cantidades suficientes. Es importante informarse, es importante aprender sobre el tema de las proteínas, es uno de los nutrientes, digamos, con mayores dudas. Las proteínas básicamente, principalmente, están en las menestras y la soya y ujú. todos sus derivados. Y la soya es para una conversación aparte porque tiene pues también muchos detractores, defensores. Sí, En realidad también hay muchos mitos alrededor de la soya y la soya es un excelente alimento que tiene alimentos, proteína sin duda. completa y que puede ayudar. Hay mucho miedo con el tema de que si son transgénicos, que los hombres se feminizan, de las hormonas. Hay muchos mitos alrededor de la pobre soya en realidad, ¿no? Pero Ujú, la mayoría de la soya transgénica del mundo la consumen los animales. ujú. Mira, un poco vayamos nuevamente al tema de las proteínas, a esta pregunta que te hago para pedirte también una respuesta bastante práctica que pueda ser útil para la Sí, orientación de la gente, ¿no? O sea, ¿cómo yo cubro estas proteínas utilizando las menestras, ¿no? ¿Cuánto y con qué tengo que combinar? mira, por ejemplo, ¿no? Una persona omnívora sedentaria tiene que comer más o menos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Ujú, Algunos autores indican que con ese 0,8 de proteínas vegetales, bien, digamos, eh, mejorando la biodisponibilidad, vamos bien. Mientras que otros autores, como Jack Norris, dicen que 1,1, o sea, un 30% más, que siempre deberíamos asegurarnos tanto en proteína como en selenio, como en zinc, como en la mayoría de minerales, con ujú. un 30% más para, digamos, estar tranquilos, que no hay ningún problema y se está cubriendo este tema. Las proteínas, la menestra, por ejemplo, por darte en cantidades, ¿no? Con una taza y media de menestra cocida espesa, debería cubrirse el requerimiento de una mujer promedio sin considerar una actividad física importante, Y una sin mujer necesidad de sedentaria. combinarla o debo combinarla con algo para No, formar una proteína completa. no se necesita. Esa es una
de 1960, que ya está totalmente desestimado y todavía se sigue enseñando en las universidades y yo me jalo los pelos. Ya eso está totalmente desestimado. Nosotros tenemos un pool de aminoácidos que durante el día se va llenando, es como una bolsa, y en la noche, cuando dormimos, los aminoácidos empiezan a ir a donde tienen que ir. No se Ujú, tiene, el mito del frijol con arroz, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que con vitamina C, pero eso es por el ujú, hierro, para inactivar los fitatos que ujú. disminuyen la absorción del hierro. Eso sí, Ahora, mencionaste además que era importante el remojo de la menestra para la biodisponibilidad y a veces pensamos sí. que se limita a un tema de digestión, de gases, etcétera. Explícanos un poquito el por qué hay que remojar la menestra y qué relación tiene con mejorar esa calidad de proteína. Mira, las menestras tienen antinutrientes, ¿ok? Tienen un nombre bien feo, en verdad. Antinutrientes Sí. suena horrible, como un enemigo. Ujú, Sí disminuyen la biodisponibilidad de minerales y de la proteína, pero también se ha visto que estos antinutrientes tienen efectos antioxidantes. Entonces, un poco de mantener un poco estos antinutrientes tampoco nos va mal, porque parece ser que son parte de la prevención de algunos tipos de cáncer que dan las menestras. ujú. Entonces, nosotros debemos remojar todas, también la arveja verde, la lentejita, que muchas veces no la remojan porque es más blanda, pero deberíamos remojarla 12 horas con abundante agua, eliminar el agua de remojo y de ahí cocinar. Al primer hervor, cuando ya hirvió, botar el agua y volver a hervir. Ujú. Y en el caso de niños pequeños o de personas de la tercera edad o de personas que tengan algún problema gástrico que no les permite comer muy fácilmente menestras, ¿no? Que les genera muchos gases, entonces las podemos licuar. Para las personas, por ejemplo, que tienen gastritis, síndrome de intestino irritable, que les es muy difícil consumir las menestras enteras, aparte del licuado, también podría ser una excelente opción el tofu firme o la soya texturizada. También son Ujú. buenas opciones. Y para Ahora, complementar, sí, perdón, dime. no, continúa, continúa. De ahí te voy a Y, preguntar porque es distinto. sí, y para poder complementar, hay que pensar que no solamente las menestras tienen proteína. Hay cereales que tienen más proteína, como por ejemplo la quinoa, que es un pseudo cereal que tiene una buena cantidad de proteína, se puede complementar en nuestro día. La avena remojada también puede ser una mejor fuente de proteína. Los frutos secos, que son un must, o sea, es algo que deben de consumir todas las personas que se alimentan en base a plantas. Los frutos secos quizás sea el único alimento en el que hay que invertir un poco más porque sí tiene un mayor Son costo, ¿no? caros, claro, claro. Ujú. Antes de ir al tema de los frutos secos y profundizar un poquito por ahí, tú nos comentaste que una taza y media de menestra cocida va a cubrir el requerimiento de, por ejemplo, una mujer. ¿Estamos hablando del requerimiento de todo el día o ese es el tamaño de porción para que consuma, por ejemplo, en el almuerzo y complete con más proteína a lo largo del día? Estoy hablando de una persona sedentaria que no tiene mayor actividad física. Lo mínimo que debería consumir al día es esta taza y media de menestra. Y Ujú. adicionalmente, como complemento, lo que hemos estado hablando, ¿no? La avena, los frutos secos, la quinoa, etcétera. Es lo mismo Para pensar en proteína. en Pero proteína. luego comentas el tema de los frutos secos que también son una buena fuente de proteína. De hecho, hay que precisar que el maní en realidad es una leguminosa, deberíamos También, calificarla como dentro del grupo de las menestras, menestras. pero si estamos pensando, por ejemplo, si soy una persona omnívora, identifico fácilmente el huevo, los cárnicos como mi fuente proteica. Si soy una persona que voy a tener una alimentación basada en plantas, voy a identificar las menestras como mi fuente proteica. Pero los frutos secos, ¿cómo los voy a identificar o cómo los voy a clasificar? Como el alimento que me va a dar energía, es mi fuente de minerales, es mi fuente de fibra, es mi fuente de proteína. ¿Qué rol Eh, cumple? Excelente pregunta. Dependiendo del fruto seco, y también hay que meter ahí en ese mismo saco a las semillas. Ujú. ¿Ok? Por ejemplo, el selenio es un nutriente bastante difícil de cubrir en una alimentación basada en plantas. ¿Ok? Porque sobre todo las ostras tienen bastante selenio, entonces son obviamente alimentos que no son de Poco consumo común accesibles, claro. y que tampoco se van a consumir en una alimentación basada en plantas, ¿no? Normalmente. Entonces, 3 castañas al día en promedio van a cubrir el requerimiento de selenio. Selenio. Después tenemos el omega. El omega se puede cubrir con nueces, por ejemplo, ¿no? Unas 2 cucharadas de nueces picadas o
2 cucharaditas de chía o linaza molidas o en aceite van a cubrir el omega. Estamos Entonces, hablando del omega 3. el omega 3, sí, Ujú. el ALA. Ahí vale precisar un poco, porque hay que explicar a las personas que tenemos el omega 3 que proviene del pescado, que proviene de las algas y que está tal cual. Es decir, yo como ese pescado graso o esas algas marinas y obtengo omega 3 directamente, ¿no? El EPA y el DHA. DHA. Pero cuando esos provienen justamente de semillas o de nueces, como nos vienes explicando, tienen que convertirse y transformarse para poder Sí. llegar a tener, digamos, esta cadena de EPA y DHA. Y lo que Ujú. afirman muchas investigaciones es que esta tasa de conversión es pequeña y no alcanza a cubrir esos requerimientos, o es que con la frecuencia de consumo logramos cubrir. Sí se cubre. Lo que pasa es que si tú eres una persona vegana que, por ejemplo, comes mucho omega 6, vas a dificultar esa conversión, ¿no? Mucha Ok. fritura, mucha comida chatarra. Pero si tú consumes tus frutos secos, tus semillas diariamente, no vas a tener ningún problema en elongar la cadena de ALA para poder convertir en un omega 3 útil para el cuerpo. Ojo, Entonces, ujú, sí, perdón. tendría que El, ser de consumo diario para poder de, llegar a eso, de ¿no? Entonces, en preferencia, una por lo menos dieta basada. interdiario, por lo menos Ok. interdiario. Pero dime tú, Entonces, a ver, en la vida real, ¿quién cubre con alimentación? O sea, las personas plant-based suelen cubrir mucho más con los frutos secos y con las semillas, porque dime, a ver, ¿cuántos pacientes normalmente consumen 3 veces por semana pescado de carne oscura? los Muy hay, pero no es la pocos. mayoría. En nuestro país Claro, tenemos que promover más el consumo, sin duda. es Por eso, bajísimo, por eso es es que a bajísimo. veces optamos por suplementar, porque no terminan de consumir la cantidad de pescado al día, ¿no? Entonces, a la semana, en todo caso, ¿no? Por eso sí es importante tener justamente estas precisiones, más aún con lo relevante que es el omega 3 para todo este desarrollo cerebral y del sistema nervioso en su conjunto, ¿no? De hecho, tenemos estudios grandes que muestran cómo es que aquellas personas que cubren justamente necesidades de omega 3 son los que tienen menor pérdida de memoria en la vida adulto mayor, ¿no? Entonces, es importante, indistinto del tipo de dieta que quieras seguir, Que tener se cubra. seguro este omega 3 totalmente. Es que es así, es descubrir, pero también hay que tener en cuenta que el omega 3 es un negocio muy grande. La venta de suplementos de omega 3 es un negocio inmenso. Y al momento no hay, digamos que no está definido totalmente cuál es el beneficio del omega 3 en la prevención de enfermedades cardiovasculares que muchas veces se utiliza. O sea, ese beneficio no está definido. eh, Mucho más beneficios se han visto en los estudios longitudinales con el consumo de un patrón alimentario basado en vegetales, más que en Ujú. la suplementación, porque a veces las personas creen que porque están tomando un suplemento de omega 3 están protegidos y Están entonces ya se protegidos. pueden comer algo que no es Ahí, Mónica, saludable. es importante hacer una precisión en ese caso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, llevo una dieta omnívora, tú llevas una dieta basada en plantas, ¿no? Pero ambas llevamos una alimentación balanceada, saludable, pensada en la salud. Por lo Ujú. tanto, digamos, sí llevamos esta orientación y no tenemos la necesidad probablemente de suplementarnos Suplementar. constantemente, ¿no? Ujú. Constantemente, ¿no? Entonces, en la medida que la dieta se basa en esta orientación de salud y que además esté bien llevada, supervisada, no habría ningún problema, ¿no? Coincido totalmente en que el mercado de los suplementos es un mercado millonario y hay muchas cosas que se venden y se consumen sin ninguna necesidad, ¿no? Pero para eso estamos Sí, acá las nutricionistas, sí, para pues, como enseñarle eso las, a como todas las personas. las pastillas de canela, las pastillas de alcachofa, todas esas pastillas, yo le digo, cómanse la alcachofa, usen Exacto. canela. Es, Exacto, y lo maravilloso de eso es que cada vez más estudios nos permiten ver, digamos, o conocer aquellas sustancias que no necesariamente son nutrientes, pero que tienen un efecto importante en la salud de las personas y que están presentes en los los alimentos. alimentos. Y eso no es necesariamente equivalente al suplemento, porque hay que demostrar que ese suplemento pues realmente tenga Pero, ese pero hay un beneficio. tema, Sarita, hay un Sí. tema. O sea, los alimentos son tan perfectos que están diseñados de una manera que favorecen la absorción o sea, Ujú. este nutriente. Y Sí, eso en los suplementos no están.
Y hablando de absorción, hay otro nutriente que es importante, ¿no? Que es el hierro. Tú sabes que Ujú. nuestro país tiene, pues, no sé si ya llamarlo tragedia, pero la anemia por deficiencia de hierro en nuestro país es una cosa vergonzosa y lamentablemente siempre tengo que utilizar ese término, ¿no? Entonces, ¿cuánto más podría afectar a una dieta basada en plantas? O sea, ¿cómo logramos una buena absorción? ¿O ahí es mejor suplementar para quitarnos el riesgo? Mira, en cualquier caso, cuando ya hay una anemia diagnosticada, hay que suplementar. Es lo único que va a sacar al paciente del déficit, ¿no? Cuando hay una anemia ferropénica, o sea, solamente Claro. con suplementación. Pero yo entiendo lo que me estás planteando. El tema es que el Perú, en su gran mayoría, es omnívoro, Ujú. no es vegano. Y la tasa de anemia es bastante alta, más en omnívoros que en veganos. Ese es un punto. No, Ok. no hay, y en el mundo, porque acá desgraciadamente no hay muchos estudios, no hay mucha data de pacientes plant-based, pero en el mundo lo que se ve y lo que nos dice la estadística es que la presencia o el porcentaje de anemia es bastante similar en pacientes Eh, omnívoros o en personas omnívoras que en pacientes Ok, plant-based. entonces No, no hay mayor nuevamente, diferencia. nuevamente vamos al tema de que el meollo del asunto en cualquier tipo de dieta que uno esté llevando tiene que ver con la falta de conocimiento y una dieta poco balanceada en cualquiera de los tipos de alimentación y por eso tenemos como resultado la anemia por deficiencia de hierro, que sí hay otras causas también, por supuesto, pero cuando estamos hablando de causa dietética es más por una falta de balance en la Así dieta, es. ¿no? Pero hay una cosa que Vayamos, sí tengo que decir, sí. porque y que también siempre se lo digo a mis pacientes, y sobre todo el problema, como sabemos, de anemia, viene pues en niños, por ejemplo, de bajos recursos, donde tienen un problema de agua, de falta de agua, ¿no? Agua potable, Ujú, ese es el ujú, mayor problema de los niños con ujú. déficit de hierro, y en mujeres en edad fértil, por menstruaciones abundantes, ovario poliquístico, endometriosis, etcétera. En una alimentación basada en plantas, digamos que los síntomas, los niveles pueden bajar más rápido y por eso hay que tener bastante cuidado. Claro. Sí, puede ser Hay algo más que, rápido. mientras me comentabas eso, me ponía a pensar en un grupo etario que es bastante interesante. No sé si has manejado pacientes en ese tiempo y tiene que ver con la perimenopausia y la posmenopausia, ¿no? Donde Ujú. tenemos tantos cambios hormonales y una de las cosas que empezamos a buscar en la dieta son justamente aquellos alimentos que tienen fitoestrógenos, que dicho sea de paso están Oye, en el mundo vegetal, ¿no? Entonces, me pregunto si la dieta basada en plantas será especialmente beneficiosa en esta etapa de la vida. sobre todo porque los niveles de colesterol suelen aumentar. En la Ujú, perimenopausia y en la menopausia automáticamente el colesterol sube, ¿no? Porque ya no hay formación de hormonas. Y definitivamente la soya también ha demostrado que ayuda en controlar los niveles de colesterol. Además, en la menopausia, en la perimenopausia, suele también aumentar el perímetro abdominal, aumenta la insulina, suben los niveles de glucosa. Entonces, la fibra de una alimentación basada en plantas va a ayudar muchísimo a poder controlar todo esto. Y además, hay varios estudios que han demostrado que las menestras no solamente mantienen una glicemia o un azúcar estable en sangre después de la comida donde digamos, se consumió, sino mantiene por muchas horas, quizás hasta la siguiente comida, se ujú. mantienen los niveles de glucosa más estables por la cantidad de proteína, por la fibra que tiene las menestras, ¿no? Y Ujú. desgraciadamente todavía a veces hasta hay profesionales de la salud que le dicen no, no comas menestras porque te suben el azúcar y esto es pues una cosa terrible, no es un error. Están Claro. privando a un paciente de algo que le va a hacer bien. Consumir una dieta basada en plantas es aburrido, es insípido, hay cosas No, ricas. buenísimas. Y en Perú más. Y te digo porque Ujú. acá en Perú somos unos cracks en temas de gastronomía y la gastronomía vegana también, ¿no? Pero a ver, también hay que tener cuidado porque cuando me río los audífonos se saltan. Este, hay gastronomía vegana que no es saludable. Entonces se puede Claro. comer rico y sano, como también se puede comer rico y no saludable. Hay Ujú. que un poco tratar de que la gran mayoría de las veces sea saludable y esporádicamente, pues algo que no es tan saludable, ¿no?
Mónica, ahorita que estoy mirando el tiempo, se nos ha corrido rapidísimo. Es como para seguir conversando y todavía muchísimo más. Y no quisiera terminar sin dejar tal vez una idea clara de resumen, tal vez con algunas pautas que toda aquella persona que quiere seguir una dieta basada en plantas debe llevar y sumarle ahí un cachito. ¿Qué pasa con aquellos que son deportistas, ¿no? Y que quieren seguir este tipo de alimentación? Una recomendación para ellos también. Sí, mira, en cuanto al deporte, bueno, salió un documental que es Game Changers o Cambio Radical, que hizo pues un boom en el tema del deporte. No está demostrado que llevar una alimentación basada en plantas va a mejorar tu performance. En caso de que tú tengas una patología y te pueda ayudar, sí podría mejorar tu performance, pero en términos generales puedes mantener, ya sea con un patrón vegetal o un patrón animal, una correcta performance. O sea, no Ujú, necesariamente va a ser mejor, pero tampoco te va a perjudicar, ¿no? Que esto, ujú. digamos, le puede preocupar. En resumen, los beneficios, porque es algo que cada día está además no solamente saliendo más en redes, sino que hay cada vez, porque obviamente hay más personas Es que una están tendencia. interesadas y las mismas empresas que jamás te hubieras imaginado. Hay un Kentucky vegano, o sea, Ujú, totalmente. O sea, hay cosas así que nadie va a invertir en algo que no tiene futuro, ¿no? ujú, Eh, el tema es que no solamente puede ser mejor para ti, pensando, digamos, en la persona, sino también es mejor para el planeta, como un tema de sostenibilidad, porque los productos de origen vegetal gastan menos agua, no generan tantas emisiones de gases como lo hacen sobre todo las vacas. Entonces ujú, tenemos un tema de salud, un tema de sostenibilidad y por supuesto, digamos, el fin principal de las personas que somos veganas es el tema de la protección animal, ¿no? Porque ujú, queremos evitar todo este sufrimiento y maltrato que viven todos los animales en las granjas de crianza industrializada. ujú. Pero digamos que no tener temor de poder hacer la transición de una manera adecuada y como siempre, o sea, basado en evidencia científica y cubriendo requerimientos, porque eso Ujú. es lo más importante. Mónica, yo me quedo también con esa parte final que dices, ¿no? Una alimentación basada en plantas trae beneficios en la medida que cubra requerimientos y para poderlo cubrir se requiere de una asesoría nutricional especializada en el tema donde ahí tomando nota y apuntes de lo que nos has dicho, por ejemplo, las menestras es alimento obligado en el día porque va a ser tu fuente de proteína y vas a tener los frutos secos en diferente variedad porque esos van a darte además una serie de minerales que son necesarios para el buen funcionamiento. Hay técnicas para mejorar la biodisponibilidad de algunos nutrientes, como por ejemplo el hierro con la vitamina C, y además hay que tener muy en cuenta de que el hecho de tener esta etiqueta de dieta basada en plantas no es suficiente para decir que como saludable. Se requiere de una supervisión para poder tener este estilo de alimentación y en el buen camino. Y dicho sea de paso, hasta los niños pequeñitos, desde los 6 meses, podrían llevar una dieta sin problema, incluso los deportistas. Mónica, muchísimas gracias. Ah, gracias a ti. Nutriagenda con Sara Busabá. Un podcast que aclara tus dudas, destierra mitos y te cuenta los secretos de la ciencia al servicio de la nutrición. Inicia ahora tu viaje hacia una vida más saludable.